México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas. De acuerdo con el Centro de Análisis y Políticas Públicas, México Evalúa, más de 55 millones de mexicanos viven en pobreza. Para hablar de este tema y también al mismo tiempo para darle la bienvenida, me acompaña Edna Jaime, directora de México Evalúa, quien a partir del día de hoy se incorpora al equipo de colaboradores de este espacio informativo aquí en el financiero Bloomberg. Edna, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Pues antes de comenzar a hablar del tema, agradecer el espacio. Me da mucho gusto que México Evalúa y todo el staff de investigadores tengan la oportunidad de platicar contigo y con la audiencia del trabajo que estamos haciendo en diversas temáticas. Sí, sin duda. Del acontecer nacional. De nada, Edna, y sobre todo porque ya lo hemos visto en alguna de las conversaciones aquí mismo, en el financiero. Si es que se quiere hacer algo para no seguir hablando año tras año, gobierno tras gobierno sobre el tema de la pobreza, hay que hablar con la gente que está llevando investigaciones, sí, pobreza y otras cosas, ¿no? Claro. Y otras cosas de desigualdad que afectan, lesionan a la población mexicana. Bueno, pues los medios hay que acercarlos con los expertos. Por supuesto, Héctor. Y sí, hace algunos días el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, pues sacó su medición de la pobreza. Esto es una medición bianual que se basa en una encuesta que hace INEGI a los hogares en México, donde se pregunta justamente sobre temáticas del ingreso y el gasto. Y a partir de la información de esta encuesta es que el Coneval puede procesarla y generar mediciones de cuántos mexicanos estamos por debajo de la línea de bienestar, cuántos mexicanos no tienen para cubrir una canasta básica o necesidades básicas y cuántos mexicanos no tienen ni siquiera para comer. Y mira, los resultados del Coneval deberían de estarnos simbrando a los que toman decisiones en el país, sí, a los que están a cargo de las instituciones que proveen recursos a los hogares de menores ingresos, a quienes diseñan la política pública, porque la pobreza por ingreso se incrementó. O sea, cada vez hay más mexicanos que no cuentan con el ingreso para cubrir sus necesidades básicas. Estamos hablando de casi 64 millones de mexicanos. 64 millones de mexicanos. Que no tienen para el ingreso para satisfacer necesidades básicas. ¿Se quedan cortos, Edna? Es decir, ¿ganan a la semana, a la quincena algo? Pero no es suficiente. Pero no es suficiente para ellos, para comer. Para comer. Vestirse. Vestir. Pagar una renta. Tener vivienda, educación. Una línea de bienestar que el propio Coneval establece. ¿Comer carne? Digo, si vamos diversión, a los pobres extremos, los que no tienen ni para comer, estamos hablando de 1 de cada 5 mexicanos. Que no tienen ni para comer. Que no les alcanza el ingreso para comer lo necesario para tener una vida saludable, una vida digna. Esto a pesar de que los mexicanos hacemos un esfuerzo enorme a través del pago de nuestros impuestos, sí, para distintos programas sociales. No tenemos ni siquiera un inventario completo de cuántos programas sociales existen en este país. Ahorita podemos hablar solo de aquellos que tienen el objetivo de resarcir ingresos, de generar algún tipo de actividad que permita a estas familias contar con un poco más de ingreso. Claramente, por los resultados del Coneval, podemos concluir que no están funcionando. Y estos programas, el monto destinado a estos programas alcanza los 120,000 millones de pesos al año. 120,000 millones de pesos al año. Estoy hablando nada más de aquellos que tienen el objetivo de generar algún ingreso, sí, para la población que recibe el beneficio. Por ejemplo. Voy a hablar de los más ineficientes. De los que administra la Secretaría de Agricultura, los que administra la Zagarpa, sí, que son de alrededor de 73,000 millones de pesos anuales. Y yo quiero preguntarte, Héctor, si vemos mejorías en la pobreza en el campo mexicano o si vemos que el campo mexicano es más productivo. Y el monto de recursos que se destinan a través de distintos mecanismos, sí, subsidios, programas, 73,000 millones de pesos. Tenemos programas en la Secretaría de Economía para fomentar pues capacidad emprendedora. Tenemos... ya no diga Secretaría de Desarrollo Social, por ejemplo. La Secretaría de Desarrollo Social maneja otra clasificación de programas. No estoy entrando en esos en este momento. Y estos programas son más de 5,000.
considerando los federales, estatales y municipales. Así, imagínate 5,000. Es otro mundo. Es otro mundo. En esta canasta de 5,000 programas, no sabemos qué hay, ni siquiera hay un inventario. Cada nueva administración llega y pues tiene una ocurrencia de cómo puede abatir la pobreza y realmente no tenemos ni claro los beneficiarios, ni el efecto, ni se evalúa. Realmente tenemos un problema. A nivel federal, aunque hay problemas, los tenemos identificados, muchos de ellos están evaluados por el propio Coneval, sabemos de qué pie cojean, cómo podrían ser fortalecidos, pero ese es otra canasta de programas. Yo me refiero a los que tienen por objetivo apoyar una empresa social, madres solteras, por ejemplo, subsidios al campo, fomentar la capacidad emprendedora, Entiendo. dotar de ciertas capacidades para iniciar un negocio. Y estos programas que tienen como objetivo el fomentar la generación de ingresos para familias de escasos recursos, pues no funciona. No funciona. Si estuviera aquí el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, Edna, amigos, diría, bueno, para eso se ha trabajado y se ha anunciado de manera oficial que para el presupuesto del próximo año, es decir, para el año 2016, haber una reducción de ese tipo de programas. No sabemos cuáles, cuántos, a cuánto equivale, pero hay esa intención. Poniéndome del abogado del diablo, desde esa posición, ¿no? Mira, Héctor, ¿qué dirían ustedes? Ya anunciaron una reforma en la estructura programática, lo que quiere decir que ya se van a fusionar algunos programas. Me parece muy importante. Sería ideal que este esfuerzo de revisión y de reingeniería del gasto, que le han llamado presupuesto base cero, realmente se pasara por examen a todos los programas presupuestales, así se dice, de la Administración Pública Federal. Sí. ¿Cuántos son? Son como alrededor de 800 programas presupuestales. 800 programas presupuestales. En general, no solamente los destinados al desarrollo social. Sí, en general. En general. O sea, lo que maneja el gobierno federal, ¿no? Más de 800 programas presupuestales, piensan fusionar algunos, tienen muy claro que hay que tener mucha claridad de los beneficiarios, tener un padrón único. O sea, se están planteando algunos temas que de avanzarse creo que podríamos estar encaminándonos, no lo estamos resolviendo, nos estamos encaminando a la reestructuración del gasto público en este país. Pero si yo tuviera al secretario de Hacienda, pues yo le pediría una explicación de por qué subsisten estos subsidios al campo que no dan ningún resultado. Claro. Le preguntaría si está dispuesto a cortar subsidios a grupos políticos relevantes. Realmente los que tienen capturado el gasto son aquellos que tienen cierta capacidad de chantaje. Como por ejemplo, se me ocurre la CNC. Bueno, pues a mí también. Es ¿no? Por ejemplo. No tengo otra cosa en la cabeza más que eso en este momento. CNC, grupos en el campo mexicano, estas estructuras corporativas o corporativistas que subsisten del régimen pasado. Nos queda claro. Se acabó el régimen, pero ellos siguen capturando el gasto y más vivos que nunca. Y ahí se va el gasto público. Claro, por supuesto. Estos grupos lo tienen capturado y por eso no llega a quien debería. Pero ¿sabes qué me espanta todavía más, Edna? Para terminar, ¿cuántos años llevamos así? O sea, es decir, ¿cuántos años llevan estos programas? ¿Cuántos años llevan estas agrupaciones recibiendo esos recursos de la gente que pagamos impuestos? Y de eso se trata, que no hay claridad, no hay transparencia y se siguen ahí fugando esos dineros. Y por otro lado tenemos el tema de la pobreza. Y con los mismos resultados. O sea, con los mismos resultados. Hacemos lo mismo esperando resultados distintos, pues está un poco difícil. Bien. El tiempo se nos termina por hoy, Edna, pero por eso se nos hace muy importante abrir este espacio, aquí en el Financiero Bloomberg, para dedicarle estos minutos y poco a poco iremos contribuyendo, además de la información, la conciencia, porque esto seguramente llegará a legisladores, diputados, senadores, congresos locales, presidentes municipales, gobernadores, que ellos de alguna manera pues, son encargados de, en su momento, pues lloriquear, yo le diría, para que les den esos recursos, esos programas, pero vamos pianito, vamos construyendo este espacio. Pues celebro mucho que nos hayas abierto esta oportunidad. Muy bien, Edna, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿En dónde se puede consultar la información de México Evalúa? www.mexicoevalúa.org. Perfecto. ¿Twitter? Twitter es MEXEvalúa. Perfecto.
Es que las redes sociales están de moda para Están de seguirlos moda. también. Muchas gracias. Edna, muchas Héctor. gracias. Hasta el siguiente lunes. Hasta el siguiente lunes. Gracias.